아니요, 4시부터요. Sí, aunque se escucha muy bien, ¿no? Sí. ¿Sí? Amén. Mateo 4:19. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si alguien lo tiene, le puede dar lectura, por favor. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Amén. No hay otro propósito más importante, hermano, que entender que Dios nos levantó como su iglesia, con el propósito específicamente, nítidamente, puntualmente, de que seamos pescadores de hombre. ¿A qué huele un pescador? ¿Vea? ¿A qué huele un pescador? ¿Sí? Hoy en día la iglesia huele a todo menos a pescadores. Lamentablemente se ha fallado en el cumplimiento de la gran comisión y se ha convertido en la gran omisión. Así es que, ¿qué le diremos al Señor Jesús cuando Él llegue? Que estábamos entretenidos en cualquier cosa menos en su plan. ¿Qué excusa será tan buena como para poder evadir la responsabilidad verdaderamente que tenemos delante de Dios? Y si esto fuera así, hermano, si el Señor lo hiciera en este momento, ¿qué diría entonces ahora de nosotros? Te di mi palabra y la hiciste cachitos, ¿no? Te di mi palabra y no la cumpliste. Padre, pero en tu nombre hice milagros, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre no te conozco, no sé quién eres. Porque te di lo que tanto amo, que es mi palabra, y mi palabra soy yo. Juan 1:1, que dice la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. ¿Qué es la palabra? Es Dios. La palabra es Dios. Amén, hermano. ¿Cómo podemos, hermano, rechazar el pacto? Diga conmigo, pacto. El pacto es la palabra, porque el pacto de Dios se establece siempre a través de su palabra. Él ratifica todos sus pactos con su propia palabra, la misma palabra que sustenta todas las cosas, hermano, es su firma. Es lo que ratifica, hermano, que tú y yo esta noche estemos acá. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, quiero que vayamos allá. Si estamos acá esta noche, yo lo considero una hermosa oportunidad de parte del Señor Jesús para podernos alinear con el Señor. Amén, hermano. ¿Qué es pecado? ¿Alguien sabe de ustedes qué es el pecado? ¿Qué es pecado? ¿Qué significa pecado? Y más allá de cualquier concepto que podamos tener, porque tenemos muy buenos conceptos, no errados. Son muy buenos conceptos, pero carecen, hermano, de peso cuando no entendemos verdaderamente la gran responsabilidad que conlleva. ¿Qué es pecado entonces? Diga conmigo, pecado es no estar en línea con Dios. Parece que la iglesia estuviera en línea con el Señor, pero vamos a estudiar y vamos a ver si verdaderamente estamos en línea. Amén. Para eso Él nos envía su palabra para corregirnos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Amén, hermano. Entonces, Dios no quiere que sigamos siendo más ciegos, guiando a otros ciegos. La tremenda responsabilidad que tenemos nosotros los pastores, hermano, es que a nosotros primeramente se nos va a pedir cuentas, porque si nosotros guiamos mal a la iglesia, y hoy la iglesia está en las condiciones que está, es por causa de nosotros como siervos de Dios, que no hicimos lo que el Señor nos dijo en Mateo 28:20. ¿Alguien que lo lea, por favor, mientras? Yo por acá les voy a dibujar. O tratar de dibujar un árbol.
¿Qué dice? Mateo 28. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles todo lo que os he mandado. Amén. No es enseñándole todo lo que nos ha mandado cierto movimiento, cierto pastor, cierto siervo, cierto líder. Es enseñándole lo que yo les he enseñado a ustedes. Nosotros tenemos que enseñar tal cual el Señor Jesús lo dejó plasmado en su palabra bendita. Hoy llamamos entrenamiento a lo que es teología, a lo que es meramente teología hoy en día, pero eso no es entrenamiento, eso es teología. Amén. El entrenamiento que Dios nos marcó en su palabra lo vemos claramente en los evangelios, que es los 66 libros de la Biblia. Amén. El protoevangelio ya lo tenemos desde Génesis, primer evangelio, ya lo tenemos desde Génesis. Lo que acabamos de estudiar con nuestro pastor John es las tres primeras bendiciones. Número 1, creados a imagen de Dios, ¿no? No sé si se ve hasta allá atrás, pero sí, vaya siguiéndome y vaya tratando de apuntarlo. ¿Amén? Acá tenemos Génesis, ¿qué? 1, 27 y 28. ¿Amén? Entonces nuestra base es Génesis 1, 27 y 28. ¿Amén? ¿Por qué no el 26? Bueno, porque prácticamente el 27 es el cumplimiento del versículo 26. ¿Amén? Recién Dios está hablando consigo mismo para crear al hombre, ¿viste? Para crear a los peces le habló al agua, produzca el agua a todo tipo de peces. Para crear a la hierba, a los árboles le habló a la tierra, produzca la tierra. Pero para crear al hombre, el Señor se habló a sí mismo. Es completamente diferente. Hagamos al hombre conforme, dice, a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué es la imagen de Dios? Vaya por favor a Hebreos 1:15, perdón, Hebreos 1:3, Colosenses 1:15, porque quiero ir más allá de los atributos de Dios que los vemos en Efesios 4:24. Alguien que lea Efesios 4:24, por decir un versículo, porque hay varios versículos que nos hablan de este punto, y me gusta este punto. Tomemos este Efesios 4:24, alguien que le dé lectura rápidamente. Por favor, tenemos muy poco tiempo. Voy a tratar de hacer. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Primero dice vestíos. Diga conmigo, vestíos. Oye con alguien, dígale, vístete. Amén. La palabra de Dios es mi vestidura. Cristo es mi vestidura, porque Cristo, estamos diciendo hace rato, que es la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Cristo debe de ser mi vestidura. Si yo hallo que Cristo es mi vestidura, todo lo demás queda completamente en segundo lugar. Si yo aprendo a disfrutar a Emmanuel, que es la segunda bendición, que es tener comunión con Dios, es disfrutar a Emmanuel. El pecado no tiene cabida en mí. Si yo estoy ocupado y estoy lleno de Emmanuel, no tiene por qué haber otra cosa en mi vida. Hoy la iglesia está como más dedicada, o muchos hermanos están como más dedicados a esforzarse por no pecar. Pero hermano, vas a terminar haciéndolo, porque estás haciendo lo malo. Si tú te deleitas en Dios, tienes comunión con Dios las 24 horas. Comunión con Dios no es orar 5 horas, 10 horas. Eso es parte de la comunión, pero no es toda la comunión. Mientras hoy estamos en este momento, aquí en este lugar, estamos en comunión con Dios. Es más, tú puedes estar incluso dormido y en plena comunión con Dios. Pero hemos fallado al entender que comunión con Dios solamente es mi tiempo de oración. Entonces todo el demás tiempo que pasó. O sea, Dios es un Dios de 5 horas, de 2 horas, de 3, de 10 minutos. ¿Sí me explico? Y todo el demás tiempo debemos entender que es por esa razón que el pueblo falla. Porque piensa que su comunión debe de ser solamente ahí, en ese momento, en su comunión íntima con Dios,
y todo el demás día es para Él. No, la comunión con Dios es todos los días, 365 días al año, 24/7. Amén, hermano. Amén. Dice la Biblia, orad, orad Sin sin cesar. cesar. Amén, hermano. Y Jesús nos enseñó la forma de orar y las maneras, de rodillas, parado, sentado. O sea, no hay una manera, hermano, que digamos, bueno, esta es lo que tenemos que practicar, ¿no? Pero la palabra del Señor termina diciendo, orad sin cesar. Tu comunión con Dios debe ser tu disfrute. Más allá de algo que me impongo como una responsabilidad, si no hayas disfrute en eso, eso no sirve. Caíste en una situación religiosa, porque a Dios se le disfruta. Si tú disfrutas a Dios, entonces se terminan los problemas del no creyente. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, no puedes pensar que si yo me esfuerzo por no pecar, no lo voy a hacer, porque eres una bomba de tiempo. Estás haciéndolo bajo tu propia fuerza. ¿Qué dice Mateo 28, 18? Rápidamente, Mateo 28, 18. ¿Qué dice? Mateo 28, 18. Y les dijo, todo poder me es dado, léalo en su Biblia, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Todo qué? Poder me es dado en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿dónde está viviendo Jesús en nuestras vidas? ¿En dónde? Aquí en nuestro corazón. ¿Es correcto o no es correcto? Jesús está viviendo en tu vida y en la mía. Un día le abrimos el corazón, bendito sea Dios, y Dios nos tomó por hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto significa que el que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra vive en mí. Lo único que yo tengo que hacer es disfrutar. Disfrutarlo a Él. No es lo que comentaba el pastor, una vida, hermano, sino que es una vida de conclusión. Y la conclusión que nosotros tenemos que tener es la conclusión que Él ya tuvo. Juan 19:30, consumado es. Él lo logró por nosotros. Amén. Voy a hacer un examen. Jesús, al cumplir el mandato del Señor y entregar su vida también por este mandato, y además en rescate por muchos, como dice Isaías, Él venció en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, cuando Él vence en la cruz del Calvario, Él nos da una posición a aquellos que habíamos de creer en Él de más que vencedores. Entonces, ¿tú eres qué? Amén. Entonces, digan amén todos los que son Amén. vencedores. Amén. ¿Sí se dio cuenta del error? Que a ver, dígame a alguien que se dio cuenta del error. Tan rápido nos apartamos de la palabra. Tan rápido nos apartamos de la verdad. Porque el único vencedor es Cristo. Y a nosotros nos dieron una posición no merecida. Pero ¿quién nos la va a quitar? Pero usted enseguida se bajó de ahí. ¿Cuántos vencedores hay aquí que digan amén? ¿Sí me explico? Ahora pasó el examen. Aunque por ahí hubo un amén que no me di cuenta que... No se baje de ahí. Él ya concluyó por nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es creerle a lo que Él ya hizo por nosotros. Nos dieron una posición inmerecida y eso es la iglesia. ¿Quién nos va a quitar esa bendición? Por eso decía el pastor, ya somos bendecidos. Ahora quiero que piense tantito en algunas de sus oraciones. No es que viene usted a pedirle a Dios y decirle, Señor, bendíceme. Si lo ha hecho o no lo ha hecho. No lo diga, no lo diga. ¿Por qué pides bendición si ya estás bendecido? Significa que otra vez estoy fuera de eso. Estoy viviendo como un incrédulo, tratando de creerle a Dios. Y la iglesia no debemos ser eso. La iglesia somos creyentes y además discípulos. Si tú todavía estás orando pidiendo la bendición, cuando tu oración debe ser completamente en el margen de lo que ella hizo, diga conmigo, conclusiones. Conclusiones.
son pensamientos también. Ahora vamos a esta otra parte, porque conclusiones es lo que ya se terminó, pero yo concluyo, yo debo concluir, yo debo pensar como Él ya pensó de sí mismo y de mí mismo. Yo soy su hijo, creado a su imagen. Pero no estamos hablando solamente del vestido que Él me puso, sus atributos. Leamos entonces 4:24, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice? Vestidos, ¿cómo? Vestidos del nuevo hombre. Del nuevo hombre, creado según quién. Dios. ¿Según quién? Dios. En la Justicia. Entonces, nosotros teníamos en esta primer línea de Génesis 1, 27, 28, verdadera justicia. Estos eran los frutos. ¿Quién lo había hecho? Dios. Santo Padre. Santo Padre. Santo Hijo. Y si las raíces son santas, si la raíz es santa, las ramas también dice la palabra, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Santo Espíritu. Él era nuestra raíz. Él era nuestra base. Lo que hoy sabemos y creemos como la Trinidad de Dios. Nuestro Dios trino. Nuestro Dios 1 y 3. Amén, hermano. Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Ellos planearon Cristo. Cristo es el oficio. No es el nombre del Señor, sino el oficio, el nombre de Jesús. Mateo 1:21, ¿qué dice la palabra del Señor? Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo sus pecados. Pero Cristo es el oficio. Cristo significa ¿qué? Mesías. O Mesías o ungido. ¿Sí o no? Ungido. Amén. Y ya lo explicó el pastor hace ratito, que los ungidos o los llamados por Dios en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, hermano, eran los que como verdadero rey, el profeta era el encargado de traer al pueblo otra vez a Dios, el sacerdote era el encargado de presentar al pueblo también como responsable por el pecado del pueblo y redimir esos pecados o cubrir esos pecados por un año, como dice la palabra, y los verdaderos, o ¿cómo se llaman? Los reyes, como en el caso de David. Pero pregunto, estoy adelantándome mucho, pregunto, ¿fallaron estos hombres? ¿Los reyes de antaño fallaron? ¿Sí o no? ¿Le fallaron a Dios, sí o no? ¿Los reyes le fallaron a Dios? ¿Sí? Hasta David, que era conforme al corazón de Dios. ¿Sí me estoy explicando? ¿Los profetas le fallaron a Dios? Tanto así que hay falsos profetas en el antiguo pacto. ¿Sí me estoy explicando? ¿Los sacerdotes le fallaron a Dios? Ya en el capítulo 2 de Malaquías, el Señor está hasta acá, de los sacrificios de los sacerdotes. Usted tiene que leer, por ejemplo, Isaías 1:4 hasta el versículo 11, se va a dar cuenta cómo Dios ya está hastiado. Maligna, perversa generación, decía el Señor, ¿verdad? Mientras, el versículo 3, vaya por favor al versículo 4 de Isaías capítulo 1. Versículo 4 de Isaías capítulo 1. ¿Qué dice la palabra? Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira del Señor del Santo de Israel, se volvieron atrás. Va siguiendo, sigue, y luego vete al versículo 11 que dice, usted lo va a estudiar ahora en su casa, pero el versículo 11 que dice, vea lo que dice ahí el Señor. Para que Sí, hable. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Que demandan de esto vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Oiga eso. ¿Y sabe cuál era el propósito de esa palabra? El versículo 3.
Solo tenían que conocer a una persona. ¿Qué dice el verso 3? El buey conoce a su dueño y el El asno asno, el pesebre de su señor. Solamente tenían que conocer a una persona del que por 4000 años, todo el antiguo pacto, hermano, el Señor se la pasó hablando y aventando ese mensaje desde el cielo a la humanidad a través de sus santos sacerdotes, profetas y reyes, y el pueblo siguió perdido. 4000 años después aparece Cristo en escena, que es de quien habla Isaías en el versículo 3. ¿El buey qué? El buey Conoce a su dueño. ¿De quién está hablando? Diga conmigo, Cristo. Cristo. ¿De quién está hablando? Cristo. Dios solamente quería que conocieran solo a Cristo. Diga conmigo, solo Cristo. Solo Cristo. La respuesta de la singularidad es solo Cristo. ¿Por qué solo Cristo? Porque Cristo me muestra al Santo Padre que yo no puedo ver, al Hijo que yo veo y al Santo Espíritu que yo no puedo ver. Es decir, Cristo me mostró, cuando Él vino a este mundo, como Jesús y Cristo, al Dios invisible. Acá lo tenemos, la imagen de Dios. Lea Colosenses 1:15, por favor. Mire, entonces estábamos vestidos de verdadera justicia, verdadera santidad, verdad, también estábamos vestidos de eternidad. Amén. De verdadero conocimiento, de verdadera sabiduría, de autoridad, identidad, ID, y de gobierno. Recuerden, Génesis 1:28, gobierno y autoridad. ¿Amén? Génesis 1:27, verdadera identidad. Creados a la imagen de Dios. ¿Amén, hermano? ¿Qué versículo le dije que leyera? Colosenses 1:15. ¿Qué dice la Biblia? El cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura. La persona más importante de toda la Biblia es Cristo. A la única persona que tenemos que conocer, hermano, es al Señor Jesucristo. Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Amén, hermano. ¿Lo cree? ¿Usted lo cree? Amén. ¿Lo cree con todo su corazón? Amén. Creámoslo en el nombre del Señor. Amén, hermano. Pero entonces, ¿quién es la imagen de Dios? La imagen de Dios no solamente son los atributos que Él puso en nosotros. Esos atributos son bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya el hombre ya estaba bendecido, pero escuche, esos atributos no eran nada más que Cristo en nosotros. Porque nosotros, ¿de dónde íbamos a sacar? Lo que Dios nos dio. Pero Cristo es justicia de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Cristo es santidad, verdadera santidad. Cristo es la verdad y la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo es eterno. Cristo es verdadero conocimiento y sabiduría. Vaya a Colosenses capítulo 2, verso 2 y verso 3. Rápidamente, rápido, se nos fue el tiempo ya. Corra. Para que sean consolados Oiga sus eso. corazones, Ponga atención. unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los ¿Qué? tesoros ¿De? de la sabiduría y del ¿Y de? conocimiento. ¿En quién están escondidos? Y ahora note algo más hermoso. Dice que el verdadero tesoro y las verdaderas riquezas están en conocer a Cristo, en donde están escondidos todos los ¿qué? Conocimiento. Todos los tesoros. ¿Del qué? De la sabiduría y del qué. Eso es lo más importante, queridos hermanos. Yo puedo estudiar toda la teología que pueda, pero si me vuelvo Isaías capítulo 1, versículo 3. Si me vuelvo uno de esos dos animales. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me va siguiendo? ¿Qué gano con eso? Ahora el apóstol Pablo dijo, yo fui educado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín soy, o era,
Pero dice, todo esto lo tengo por basura. ¿Por qué? Por basura. O sea, le restó importancia a todo lo que él sabía y todo lo que él conocía. Acá, queridos hermanos, no importa de qué familia vengas. Acá no importa qué estatus financiero tengas. Acá no importa absolutamente nada de tu conocimiento, tu sabiduría. Porque donde radica todo eso, solamente está en una sola y preciosa persona que es Cristo. Y si yo vengo a la iglesia los próximos 50 años y no sé quién es Cristo, he estado perdido por los próximos 50 años. Seguramente que mi destino no va a ser el cielo, porque el único que me va a llevar al cielo es Cristo. Dedica tu vida a conocerle profundamente a Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ya leímos Colosenses, ya leímos Mateo 28, 18, en quien dice también todo poder. ¿Todo qué? Poder. No lo intentes con tus propias fuerzas. Hoy en día muchos han partido, no sé si en la presencia de Dios, yo no voy a juzgar eso, pero pastores que hicieron las cosas con sus propias fuerzas, se desanimaron, se desalentaron, porque la iglesia es así, porque también fue mal enseñada, mal educada. ¿Sí me estoy explicando? Así es que fue carga sobre carga, porque no obstante de tener que cuidar a una familia ahora, tenía que cuidar a muchas más familias, y entonces vino una depresión porque actuó bajo su propia fuerza. ¿Tú crees que eso Dios lo va a considerar algo digno de estar con Él? Cuando Él dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por eso, hermano, la comunión con Dios es aprenderle a disfrutar a Él. ¿Por qué lo voy a hacer con mis fuerzas? Si el que verdaderamente tiene el poder de sustentar su iglesia es Él. Desde el púlpito exigimos un cambio, pero realmente el único que puede cambiar a la gente es Dios. El mensaje del púlpito es tan importante porque el mensaje te viste. Eso es lo que Pastor Pablo decía hace rato. Apunta todo lo que puedas. Todo lo que necesites apuntar, apúntalo, porque eso va a ser tu vestidura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, cuando el Pastor Pablo decía, no ores por la gente que viene a pedir oración por ti, claro, hay ocasiones en que lo tiene uno que hacer, pero que no sea una constante. No hagas a la gente codependiente de ti, porque eso es una dependencia enfermiza. Todo el mundo quiere ver al pastor. ¿Qué no es más grande Dios, hermano? ¿Qué es mejor, que te visite Dios o que te visite el pastor? Y entonces cuando tú te vas a tu casa y te llevas la palabra de Dios, te estás llevando a Dios contigo. Así es que cuando hay una predicación, una enseñanza desde el púlpito, Dios ya te está dando, te está aventando otra vez, como siempre lo hace el papá Dios. Pregunto, ¿Él se equivoca? No. ¿Se equivoca Dios, hermano? No. Entonces, ¿por qué no apuntamos? ¿O por qué no leemos lo que apuntamos? Porque es mi vestidura. Y cuando viene el problema, que Dios se adelantó a hablarme, porque Él es todo sabiduría, y Él sabía los problemas que yo iba a enfrentar saliendo de este lugar, pero como salgo vestido, no me quito la ropa ahí en la puerta y salgo desnudo, salgo vestido. Y además en mi casa me revisto. Por favor, lea Romanos capítulo 13, verso 14, rápidamente. Y lea con voz alta, con voz de trueno, con trompeta de Dios. Sino vestidos del Señor Jesucristo. ¿Sino qué? Sino Vestidos del Señor Jesucristo y no... proveáis para los deseos de la carne. ¿De quién te vas a vestir? Entonces, si estás vestido de Cristo, no vas a proveer para los deseos de la carne. Significa que si no estás vestido de Cristo, estás arduamente proveyendo para los deseos de la carne. Rechupándote los dedos en el pecado. Porque no está Cristo ahí. Entonces tienes que analizar si verdaderamente Cristo está o no en tu corazón. Eso no es disfrute, eso no es comunión con Dios. Por eso, si tú disfrutas, no tienes por qué esforzarse por el pecado, porque Él ya lo logró por ti.
¿No es que ya venció el pecado por nosotros, hermano? Glória a Deus. ¿Qué haces tú esforzándote por no pecar? Disfruta, Emmanuel. Voltea a alguien y dile, disfruta, Emmanuel. Si no estamos diciendo, hermano, que no te esfuerces por pecar porque no tengamos nada que ver con esa situación. Porque esto es carne y la carne llama al pecado. La carne llama al mundo. La carne llama a la perdición. Pero por eso es que es solo Cristo. Gálatas 2:20. Y ya no vivo, ¿qué? Yo. Ahora tenemos que entender entonces que esa es nuestra vida y nuestra vestidura. Porque si ya no vivo yo, estamos hablando de un muerto. Ya no vivo yo, estamos hablando de un muerto. Y un muerto no tiene reacciones, ¿o sí? Pero ¿cómo estaban aquellos dos ladrones al lado de Jesús? ¿Vivos o muertos? ¿Sí me estoy explicando? Al lado de Jesús, mientras ellos estaban vivos, antes que les quebraran las piernas, solamente injuriaban, dice la palabra de Dios. ¿Y qué hace el cristiano pensando que está en una cruz muerto? Y no está muerto. Está como esos ladrones que todavía siguen vivos. Un día les van a quebrar las patas, las piernas. ¿Sí me estoy explicando, hermano? ¿Me estoy explicando? Amém. Quiero que nos veamos en el cielo. ¿Por qué? Nos abrazamos de él. ¿Sabe por qué el hombre y la mujer, número 3, la última bendición, vivir como resultado de haber recibido la bendición? Génesis 1:28. Amén. Y los bendijo Dios. Otra vez, note esto. Y los bendijo Dios y les dijo ¿qué? Fructifiquen y multipliquen. Es decir, primero vino la bendición y luego vino el trabajo. En México decimos chamba. ¿Cómo dicen acá el trabajo? Laburo. ¿La qué? Laburo. ¿La Buda? Laburo. ¿Laburo? Laburo. Laburo. Allá en México decimos chamba. Pero primero te dieron la bendición y luego la chamba. Y hay gente que piensa, voy a trabajar un montón y entonces voy a ver la bendición de Dios. Eso. ¿Sí me estoy explicando? Volviste a cambiar la palabra. Primero Dios te bendijo y luego te dijo, ponte a trabajar. Pero primero es la bendición de Dios. Y el hombre dice, voy a trabajar para que Dios me bendiga. Por eso no viene a la iglesia, porque dice, pastor, es que estoy ocupadísimo. Y yo quiero que Dios me bendiga, pastor. Por eso estoy en la chamba. Dice, mientras dice la Biblia, no solo de pan. No solo de pan. Y Jesús dijo, yo soy el maná que desciende del cielo. Es el pan de Dios. Y luego no re que te dice el Señor. No es más importante su vida de ustedes que los pajarillos, que todos los días comen y el Padre sabe cómo les da de comer. Y las flores del campo que Dios viste, y ni siquiera Salomón dice, con todo su esplendor y gloria, se vistió como una de ellas. Vea usted qué lindas son las flores y tan grande la sencillez como Dios las viste. Y Él compara esa sencillez tan gloriosa con la majestuosidad de las vestimentas de Salomón. Y dice, no hay comparación, señores. Eso Salomón lo creó para él, pero yo creé esto. ¿Qué es más grande, Salomón o Cristo? Cristo. Que hace tantas gloriosas cosas. Y nosotros nos vamos al primer postor y se nos van los ojos porque dice, ¡ay, tanto oro! ¡Ay, su capa real! ¡Su corona! ¡Cuántas joyas! Cuando debemos estar enfocados en solo Cristo, diga conmigo. Solo Cristo. Porque con 2, 3 y dígale, solo Cristo. Solo Cristo. No es Salomón, no es David, no es Jeremías, es solamente Cristo. Amén. En las iglesias se predica de estos siervos de Dios, de los héroes de la fe y de todos esos hombres de Dios.
pero no hay contenido. ¿Te acuerdas que el pastor Pablo nos hablaba del contenido? Diga conmigo, contenido. Contenido. Si Cristo no está en mis prédicas, mejor ni hables, hermano. Estás defraudando de ese púlpito. Bájate de ahí, por favor. Quítate de ahí, deja a uno que a lo mejor no sepa nada, pero que tiene un corazón dispuesto. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Que ama profundamente a Dios, porque aunque sea tan torpe, tan bruto, como decimos en México también, Dios seguramente le va a dar una dirección. ¿Por qué? Tiene un corazón para Dios. Amén. Tiene un corazón para Dios. Y no lo dice Isaías. El que ande por el camino de la santidad, por el camino de la senda antigua, por torpe que sea, no se extraviará. Y el camino es Cristo. Veamos entonces, hermano, Hebreos 1:3. ¿Quién es la imagen de Dios? Hebreos 1:3. Ya leímos Colosenses. Y la hermana decía, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿De quién está hablando? De Cristo. ¿Y qué está diciendo? Que Él es la imagen del Dios, ¿qué? Invisible. ¿Quién? Cristo. Ahora, lea por favor Hebreos 1:3 para el reafirmar. cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Alguien le puede dar un gloria a Dios al Señor? Gloria a Dios. Oiga, escuche eso. Él es la sustancia de nuestro Dios. Todo es el Señor mi Dios. Para que nos vaya quedando claro, ¿quién es la imagen de Dios? Cristo es la imagen de Dios. Juan capítulo 14, verso 7 en adelante. Por favor, lea. Juan 14, 7. Vamos a ponerlo acá también. Juan 14, 7. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora lo conocéis ¿Por qué? y le habéis visto. Porque ¿de qué? Le habéis visto. El plan de Dios no era esconderse para siempre. El plan de Dios era dejarse ver, hermano. ¿A través de quién? Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Qué dices? ¿Qué sigue diciendo? Ve, hermano, ¿cómo les está hablando Jesús? Y vea la respuesta del tremendo de Felipe. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y no basta. ¿Qué le está acabando de decir Jesús? Y luego que le contesta otra vez el Señor. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿Ha ha visto visto? a mi Padre. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Significa que el que te ve a ti tiene que ver a Cristo. Vimos al Padre en Jesucristo, pero en tu vida y en la mía se debe de ver más Cristo que nosotros. Juan el Bautista dijo, es conveniente que yo mengüe y que Él crezca. Deja que el Señor crezca en ti. Jesús va a crecer tanto en ti que ese nivel se tiene que ver en el reino espiritual. ¿Sabes cómo era ese nivel? Ni siquiera Jesús iba a buscar a endemoniados como pretenden algunos hermanos. Y los demonios corrían, dice, a buscarle, pidiéndoles que no les echara afuera. Pero Jesús ni siquiera, hermano, solamente con el paso del Señor ahí, porque no soporta la oscuridad, la luz. Entonces en ti se tiene que ver el Señor. ¿Te acuerdas de aquella muchacha divina? Hechos capítulo 16, que iba gritando, estos son los siervos de Dios, los que anuncian el camino de la salvación. ¿Era incorrecto lo que estaba diciendo la mujer? No, pero no en el espíritu correcto. Era diga conmigo, la confesión correcta en el espíritu incorrecto. Hasta el diablo puede predicar, hermano. Pero no quiere decir que el diablo se va a convertir a Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Hasta que aquella niña fue liberada, bendito sea Dios. Y por esa liberación, todo lo que le pasó a estos siervos de Dios.
Amén. Eso es evangelismo. Estamos hablando de esto para poderlo aplicar en el campo. Primeramente a nosotros, que tomemos conciencia y que sepamos quiénes somos en Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo. Significa que nosotros fuimos creados y Cristo ya estaba con nosotros, ya convivía, ya compartía con nosotros todo. En Él teníamos nosotros todo esto. Él era nuestro y es nuestro árbol de la vida, queridos hermanos. Si algo teníamos que preguntarle a Él, si el hombre tenía alguna duda, ¿no es Él todo sabiduría y conocimiento? ¿Por qué le preguntó a la serpiente? ¿Por qué dudó de Dios? ¿Se me está explicando? Si el hombre tenía todo y ese todo se llama Cristo. No hay otro mensaje, queridos hermanos. Solo Cristo. Si no nos llenamos de Cristo, hermano, entonces ¿qué estamos haciendo? Si mi amor, si mi mensaje no es Cristo, si mi experiencia personal no es Cristo, acá no debe de estar más un catedrático. Acá debe de estar un testigo. ¿Y me seréis catedráticos? Dijo el Señor. ¿Y me seréis teólogos? Yo no estoy diciendo que sea mala la teología. Yo no estoy diciendo que sea malo que estudies. Estoy diciendo que si el contenido no es el correcto y no estás bien direccionado con Dios, aún con todo lo que podamos saber, mire cómo estaba Pablo, nada más. Pablo pensaba que estaba en línea con Dios y estaba más torcido, hermano, que un árbol de lo que usaban para hacer los muebles del tabernáculo. Esa madera tan torcida era Pablo. Pero después la chapearon, ¿viste? No podía enderezarse Pablo con nada. Pero entonces Jesús, al que Pablo pensaba que era un impostor, ahí le digo después, ¿por qué? Porque sé que Pablo pensaba que Jesús era un impostor. Jesús le tuvo que hablar directamente para que Pablo, que tenía tan recalcitrante de carácter, hermano, podría entender que el que estaba persiguiendo era aquel que más odiaba. Y después Pablo predicaba aquel que más odiaba como aquel que más amaba. Y Pablo, su carácter, hermano, se vio tremendamente confrontado, porque lo mismo que él hizo, lo que sembró, también cosechó. Pero Pablo, hermano, se aguantó como los meros machos. Bendito sea Dios. Amén, hermano. Esta era la raíz. Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Vivíamos, hermano, en una bendición eterna con Dios. Teníamos todo eso, no había falta de nada, pero todo eso tenía solamente que permanecer si el hombre se aferraba al pacto de Génesis 2.17. Con esto estamos terminando. Diga conmigo, Génesis 2.17. Diga conmigo, pacto. Diga conmigo, palabra. El pacto es la palabra y la palabra es Dios. Quiere decir que al no aferrarme al pacto que es Dios, estoy prácticamente abandonando al pacto. Y a partir de Génesis capítulo 3 en adelante, del 1 al 20, hermano, está toda la desgracia del ser humano. Quien tuvo la culpa ni siquiera fue el hombre, ni siquiera fue la mujer. El primer personaje que metió la cizaña se llama serpiente y Satanás. Y nosotros vivimos ensimismados pensando que el hombre, la mujer, el hombre, la mujer, nos echamos la culpa unos a otros desde entonces. Bien ha hecho el trabajo el diablo. Pensando y dejándolo casi por un lado, hermano, echándole la culpa unos a otros. Regresemos a la pureza de nuestro amado Señor Jesucristo, que es su palabra, el cual nos dice que el diablo, la serpiente, era astuta más que todos los animales que había en el huerto que el Señor había hecho, el cual dijo a la mujer, y trató de mentiroso a Dios la serpiente. El diablo trató de mentiroso a Dios. Pero lea por favor Juan 8:44. Y estamos ya finalizando. Entonces déjeme ponerle aquí aferrarme al pacto. ¿Qué dice la Biblia? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Él ha sido? Homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dice,
Porque Él no ha permanecido desde el principio, dice, desde el Génesis, ha sido un homicida. Y un mentiroso. Y el padre de mentira. Queridos hermanos, es tiempo de alinearse con Dios. Tenemos tanta información allá afuera, pero la información absoluta, la verdad única en este mundo que es absoluta, es la palabra de Dios y es Cristo. En este mundo, hermanos, no hay verdades absolutas. Diga conmigo, solo Cristo. Solo Cristo. No hay nadie más. No hay nadie más, solo Cristo. Amén. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Llénese de Cristo, hermano. Mañana, con la ayuda de Dios, allá con Pancho. Francisco. Bienvenidos. Vamos a ver los otros dos árboles. Hay otros dos árboles. Porque este es el árbol, hermano, del principio, del origen de la humanidad. Pero hay otro árbol donde las raíces cambian. Y si las raíces cambian, los frutos también cambian. Que es lo que prevalece hasta el día de hoy. Pero, queridos hermanos, hay una buena noticia. No hay buena noticia que esté fuera de Cristo. Por eso, la buena noticia es Cristo. solo Cristo. El Evangelio. ¿Amén? Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor.